Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Soy Alberto Constante, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esta red es una iniciativa creada y sostenida por investigadores e intelectuales de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de la República de Uruguay. Este es el tercer año consecutivo del seminario anual creado por la red, por lo que nos alegra contar con ustedes en esta propuesta que llamamos Crítica del Presente. En el día de hoy, nuestro encuentro gira en torno al concepto de biopoder, o para ser más precisos, a la relación entre Gilles Deleuze y Michel Foucault, a propósito del biopoder. Nos preguntamos si solo se trata de matices o bien una verdadera oposición entre sus perspectivas sobre el gobierno de la vida, el proceso contemporáneo de medicalización social, las tentativas por resistir, entre otras cuestiones vinculadas al biopoder. Para abordarlas nos acompaña desde Francia el profesor Philippe Manque, desde la Argentina el profesor Marcelo Antonelli. El profesor Manque es un especialista internacionalmente reconocido en el pensamiento de Gilles Deleuze. Fue alumno de Deleuze y de Jean-François Lyotard, a cuyos seminarios asistió en la Universidad de París 8, Vincennes. Su tesis de doctorado en filosofía fue dirigida por Lyotard y Deleuze fue también miembro del jurado. Entre sus numerosos trabajos, el libro de Deleuze o El sistema de lo múltiple, que constituye un camino de acceso al pensamiento del filósofo francés, se caracteriza por su profundidad y claridad. El profesor Antonelli también es especialista en Deleuze, es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, en cotutela con la Universidad de París 8. Trabaja como investigador adjunto en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, y como profesor en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Nuestra sesión de hoy se desarrollará de la siguiente manera. En primer lugar, el profesor Manque presentará el marco filosófico general en que se sitúa la cuestión del biopoder. En segundo lugar, el profesor Antonelli expondrá los rasgos fundamentales de la lectura que Deleuze realizó de la temática y dialogará con el profesor Manque sobre las diferencias de las concepciones del biopoder de Deleuze y de Foucault. En tercer lugar, el profesor Manque se referirá a los procesos actuales de expansión del poder médico en las sociedades de control y analizará, junto con el profesor Antonelli, los modos en que se adopta la resistencia. Por último, habrá un espacio para las preguntas de los participantes. Buenos días, estoy muy contento de estar aquí y les agradezco esta invitación que me honra muchísimo. La presentación, esta se sigue justamente a un encuentro muy que pude tener en Argentina con filósofos argentinos, entre los cuales encontré a Marcelo Antonelli, de que disfruté mucho su bienvenida y las discusiones. Hoy nos vamos a referir entonces a esta opción del biopoder en estos pensadores. Y antes de comenzar el diálogo con Marcelo, quisiera resituar el eje de esta cuestión en el marco general de nuestra época. La época de la modernidad, lo que personalmente llamo la altermodernidad, porque hay una especie de distancia o incluso una ruptura que ya se hizo con la Ilustración, sea bajo la forma de una devoción o de un agotamiento. La ultramodernidad, entonces, la altermodernidad, perdón, está llevada, atravesada por un deseo de salud integral que se confía a la potencia devenida gigantesca de la técnica. En estas condiciones, entonces, dan ganas considerar a esta última como, o sea, la técnica como la última cara, el último rostro de la metafísica y de su voluntad de poder. Por el despliegue de los aparatos tecnológicos, el Gestel, que se traduce, el Gestel heideggeriano, que se traduce como
instalación o incluso dispositivo. A partir de este despliegue se espera entonces que podríamos finalmente terminar con la incongruencia de la finitud. Evidentemente, los conceptos que vengo de utilizar no pertenecen ni al corpus de Deleuze ni al de Foucault, pero indican una referencia a Heidegger, de la que sabemos que Foucault se reclama explícitamente, y no solo como una reverencia académica, sino que para mí Heidegger es el filósofo esencial. ¿En qué? ¿Y por qué digo que sería esencial? Heidegger es el primero en haber pensado la instalación, el Gestell, y el acomodamiento de la totalidad tecnológica sobre las existencias y sobre el mundo. Este movimiento histórico, prodigioso, colosal, ha sido llevado hoy a su culminación planetaria. Había sido planteado por Heidegger como el último rostro del ser. Foucault se reclama de un dispositivo análogo, aun si esta referencia al ser, que comporta justamente el enfoque fenomenológico de Heidegger, desaparece. Ambos, sin embargo, no son tontos respecto de la creencia política que sostiene el Gestell o el dispositivo. Lo que conduce, en efecto, esta nueva figura del mundo o del tiempo, todavía hoy y aún más que nunca, lo que conduce a esta constelación reside en la creencia absolutamente ilusoria para él y para Heidegger, la creencia en un progreso a la vez planetario, continuado, irresistible de los saberes y de los poderes que deben conducir a una suerte de telos último, al fin mítico de una comunidad planetaria de paz, de justicia y de bienestar, una comunidad armoniosa, sin fisuras ni quiebres. Esta idea, que antes tomaba el nombre de ciudad celeste o de reino de los cielos, se volvió hoy una especie de consenso pragmático trascendental, como diría Habermas, gracias a una comunicación no distorsionada, ¿no? Una comunicación que se piensa como no distorsionada. En el pensamiento filosófico francés de los años 68, sobre todo en el pensamiento de Deleuze y de Foucault, sabemos que, siguiendo a Nietzsche y a Heidegger, este pensamiento ha sido acusado justamente como sosteniendo una entidad tonta y fantasiada en una suerte de trascendencia que vendría a romper la inmanencia. Los diversos referentes hegemónicos que han podido expresar este deseo de la modernidad han engañado al pensamiento y a la acción, sometiéndose a los devenires minoritarios, ahogando y marginalizando la micropolítica de las fuerzas de deseos o de libertad. En la fibra propia a estos dos autores, el más reciente intérprete del pensamiento político de Heidegger, Rainer Schurman, escribe: imaginar un otro sistema exige aumentar nuestra integración al sistema presente.
Si ustedes quieren que en el lugar mismo de la institución oficial, otra institución pueda cumplir las mismas funciones, ustedes ya están tomados por la estructura dominante. He aquí lo que me parece muy claramente dicho y resumido, y que resumen la actitud práctica central común de Deleuze, Foucault y Heidegger. Estos últimos ya no tienen ninguna ilusión respecto de la revolución ni respecto de la reforma en el marco de la democracia liberal renovado. S'est effondré de l'intérieur pour se muer en un nationalisme belliqueux, et la démocratie s'effiloche pour n'être plus qu'une spectrale possibilité. El comunismo soviético se derrumbó desde el interior para transformarse en un nacionalismo belicoso, y la democracia se desenreda para no ser más que una espectral posibilidad. Las grandes ideas reguladoras del mundo, según las grandes ideas reguladoras del mundo, según el maestro de Königsberg, se vuelven crepusculares y se hunden en el horizonte en las nieblas nórdicas. Ni el alzado majestuoso de la idea del comunismo de Badiou, ni la esperanza corajuda en la democracia liberal de Marcel Gauchet ya no tienen ningún recurso. Entonces, si pensamos en Deleuze, a pesar de su ligación con Marx como analista del funcionamiento del capital, Deleuze en realidad sonríe gentilmente, aunque sin convicción, frente a la esperanza marxista, por ejemplo, de Tony Negre, que habla de un comunismo, cita, que se configura como una organización transversal de individuos libres. Y Deleuze le responde, no lo sé si es así, tal vez. Deleuze dice en realidad que todas las revoluciones siempre terminan mal, todas las revoluciones fallan, todo el mundo lo sabe. Hacemos como si la volviésemos a descubrir, esta verdad, como si fuésemos débiles. Ahora, concerniendo a Foucault, como Deleuze, no se trata de caer en las ilusiones funestas de la revolución. Para Foucault, cita, la revolución de todas maneras correrá el riesgo de volver a caer en la rutina. Y podríamos citar un montón de pasajes de Foucault. De manera tal entonces que todos los zócalos especulativos, marxistas, idealistas, comunicacionales, trascendentales, todos los zócalos especulativos donde la vida política encontraba asiento, legitimidad y paz, han sido pulverizados y hoy estamos suspendidos en el vacío y en la laxitud que nos deja librados a una contingencia radical de nuestra existencia. Entonces, podemos preguntarnos legítimamente, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer hoy? Aun cuando las ilusiones de la revuelta libertaria y anárquica de mayo del 68 y sus consecuencias y las que siguieron ya se retiraron y nos dejaron en una suerte de desierto de arena, sin referencias fundadoras, ni modelos a aplicar, ni a imitar. Y aquí entonces, podríamos decir, estos extraños revolucionarios según la opinión y la característica con la que se los recibe habitualmente, ¿no? A Deleuze y a Foucault. La configuración teórica que describimos es de las más sorprendentes. ¿Cómo se hace entonces
¿cómo puede ser que sigan siguiendo las vías de la filosofía política de Deleuze y de Foucault, y un poco más lejos también aquella de Heidegger, no nos hallemos efectivamente paralizados por la duda, la impotencia y la errancia relativista? ¿Dónde se encontrarían los recursos para poder volver a asustar, para poder volver a resistir justamente al arrasamiento tecnológico, para despistar? Una tal lucidez crítica, ¿de qué serviría? Si parece siempre desembocar en una especie de pesimismo desmovilizador. Y aquí el problema, y sin embargo, este no es ni el tono, este relativismo que nos invade en las sociedades occidentales, este es el tono que nos invade en las sociedades occidentales. Pero sin embargo, esto no es ni el tono, ni el pathos, ni la diferencia de un cierto Heidegger, ni tampoco el tono de Deleuze y de Foucault. Para ellos, la lucidez crítica no es sinónimo ni de pesimismo ni de nihilismo. Y por eso la pregunta acerca de dónde les viene justamente la confianza que siguen guardando, depositando en el pensamiento teórico y en la acción práctica. ¿De dónde proviene esta confianza? Esto es lo que deberíamos comprender. Solo voy a indicar lo que me parece para mí el punto central, determinante de esta demiurgia tecnológica que no toma ni en Foucault ni en Deleuze el mismo rostro que en Heidegger. No toma en Foucault y en Deleuze el mismo rostro que en Heidegger, donde todas las salidas morales y políticas parecen ya bloqueadas. Las fuerzas tecnológicas y los dispositivos de Foucault, los agenciamientos de Deleuze, tienen, tanto unos como otros, como propiedad, justamente no consistir en una pura dominación, sea que se piense esta como proveniente de la naturaleza o de la sociedad. Y entonces no consisten en una pura devastación o en un embarque de la naturaleza y de las culturas históricas, como tiende a hacerlo creer la idea de Gestel, de dispositivo, de instalación que refirió antes. De otra manera, de todas formas, sobre este punto que concierne a Heidegger, incluso haciendo una lectura simplista, caricatural, como lo argumenta con pertinencia Rainer Schumann, pero dejemos este punto que no está directamente implicado en nuestro debate de esta noche. Solo quiero que tengamos en cuenta esta idea, que una filosofía sin arqué, sin fundamento, o sea, de algún modo una filosofía anárquica, es el espacio epistemológico en el cual Foucault y Deleuze se hallan verdaderamente situados. La técnica para Foucault, con todos sus aparatajes, sus tecnologías de poder, implica, en efecto, internamente estrategias, esto que él llama estrategias, es decir, la posibilidad de respuestas, de retorsiones, de desplazamientos. Ocurre lo mismo en Deleuze con sus agenciamientos, que no tienen nada que ver con bloques cerrados, monolíticos, ni tampoco con estructuras fijas. De aquí entonces la pregunta de esta noche, ¿de dónde vienen justamente estas aperturas y esta posibilidad? Es de lo que me voy a ocupar ahora junto con mi amigo Marcelo. Bien, buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer a los responsables de la red Foucault en la web Latinoamérica por esta invitación a formar parte de este ciclo que han generado y sostenido en el tiempo. Es un gusto para mí y un honor también participar en esta reunión junto a Philipp Mang, por quien guardo una genuina amistad
y además cuyos trabajos sobre Deleuze, sobre Sade, sobre distintos temas filosóficos, admiro sinceramente y cuya lectura recomiendo, por otro lado. El tema que nos convoca hoy es el biopoder entre Foucault y Deleuze. Philippe ya se ha referido a las razones filosóficas que nos llevaron a proponerlo para la discusión. Yo agregaría por mi parte solamente que la pandemia de COVID-19 volvió a situar a Foucault en el centro de los debates filosóficos debido a sus investigaciones sobre el proceso de medicalización en el contexto del biopoder. Sabemos que Foucault abordó esta noción especialmente en sus seminarios de la segunda mitad de la década del 70, y las apropiaciones posteriores, en la década del 90, junto con la publicación de sus cursos, dieron lugar a una suerte de corriente biopolítica que se prolonga hasta la actualidad y que se vio revitalizada, creo, justamente por la pandemia de coronavirus y las reflexiones que suscitó. El biopoder o la biopolítica, si los empleamos como sinónimos, hace tiempo que dejó de ser un concepto puntual elaborado por un autor, sea Hélène, Foucault o Agamben, para volverse un verdadero campo de estudio en el que se abordan el poder, la vida, la animalidad, entre otros temas. No obstante, la importancia de Foucault sigue siendo innegable, al punto que el biopoder está atravesado por distintos ejes, sea la medicina, la soberanía, la guerra, la economía, que remiten a los modos en que aparece la cuestión en la obra Foucaultiana. Ahora bien, puede parecer arbitrario traer a Deleuze a la discusión, porque, en rigor, sus únicas referencias al biopoder se encuentran en apenas una carilla de su libro Foucault, y en una docena de menciones dispersas en el curso del mismo año en Vincennes. Es decir, Deleuze trata el problema solo unas pocas veces de manera concisa, lo cual obedece, creo, a que en aquellos años el único texto de Foucault sobre la cuestión era La voluntad de saber, y además a que la biopolítica no gozaba de la relevancia filosófica que adquirió posteriormente. Pese a esta limitada atención a la temática, Deleuze ha ocupado un rol significativo en el debate contemporáneo, no solo por su interpretación del biopoder, que fue recuperada por autores como Lazzarato, Negri, Revel, sino también por el uso de otros conceptos y enfoques, no necesariamente ligados de modo directo al biopoder, sea lo impersonal por parte de Espósito, la sociedad de control, y que permiten sospechar que quedan por descubrir otras perspectivas en su obra para repensar el campo biopolítico. Ahora, si atendemos concretamente a la lectura deleuziana del biopoder, el primer rasgo distintivo que hay que destacar, entre otras razones porque es el más discutido, especialmente por los estudiosos de Foucault, es el vitalismo que encuentra en su amigo. Y este vitalismo aparece especialmente en el libro sobre Foucault, en mayor medida que en sus cursos del año 86, donde, lo digo al pasar, aparece una idea que luego abandona en el libro, a saber, la puesta en correlación de las tecnologías de poder con los tipos de espacio. Esto es, Deleuze enlaza las disciplinas con un espacio estriado, mensurable, y la biopolítica con un espacio liso, abierto. Entonces, retomando el carácter vitalista del pensamiento de Foucault, en realidad Deleuze multiplica los vitalismos de Foucault. Es decir, no hay un vitalismo, o no hay solo un vitalismo biopolítico, sino que también distingue otros dos vitalismos, otros dos puntos esenciales, dice, alrededor de los cuales gira un vitalismo de Foucault, con independencia de cualquier optimismo. El primero es un vitalismo sobre fondo de mortalismo, que hace referencia a la apropiación de Villard en El nacimiento de la clínica, a quien Foucault admiraba por haber hecho de la muerte una fuerza coextensiva a la vida y por haber definido a esta como el conjunto de funciones que resisten a la muerte. El segundo vitalismo que Deleuze encuentra en la obra de su colega se da sobre un fondo de estética, concierne al eje de la subjetivación, entendida como la invención de nuevas posibilidades de vida, y a estos dos ejes agrega el vitalismo propiamente biopolítico,
cuya especificidad radica en que la vida escaparía a cualquier diagrama de poder y en que la resistencia se basa en el poder inmanente a la vida misma, comprendida como una fuerza de la fuera. Me parece importante subrayar que esta posición de excedencia, de irreductibilidad de la vida respecto del poder, involucra dos perspectivas deleuzianas que no se restringen a este marco, ¿verdad? Por un lado, Deleuze describe el poder a partir de sus limitaciones. Esto es, en 1000 mesetas sostiene que los centros de poder se definen por lo que se les escapa o por su impotencia, mucho más que por su zona de potencia. Es una idea deudora, si se quiere, de la célebre tesis de que siempre algo se fuga. Por otro lado, la vida es concebida por Deleuze, en otros marcos, digo, en varios pasajes de su obra, como una potente vitalidad inorgánica e impersonal que se realiza sobre todo en líneas de fuga o de desterritorialización, hasta alcanzar algún tipo de línea abstracta que ya no es mensurable por relaciones de fuerza. El vitalismo en Deleuze no es solo, digámoslo así, un asunto ontológico, sino también una tarea ética, artística, política. Siempre se trata, sostienen que es la filosofía, de liberar la vida allí donde está encarcelada, o al menos de intentarlo en un combate incierto. Ahora, me parece significativo el hecho de que en Foucault los ejemplos de la vida por fuera del biopoder tienen un signo inverso, negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en la voluntad de saber, después de definir la biopolítica como el ingreso de la vida en los cálculos del poder saber, Foucault aclara que esto no significa que la vida haya sido exhaustivamente integrada a las técnicas que la dominan y la administran, sino que más bien ella escapa sin cesar. Y ahora vienen los ejemplos. Dice Foucault, fuera del mundo occidental, el hambre existe a una escala más importante que nunca, y los riesgos biológicos enfrentados por la especie son quizás más grandes o más graves que antes del nacimiento de la microbiología. Entonces, esta relativa exterioridad de la vida con relación al poder aparece también en el curso Defender la Sociedad, donde frente a un poder que busca asegurar la vida e intervenir sobre la manera de vivir, la muerte se revela más bien como su límite o su extremo. Entiéndase, no estoy sugiriendo que todas las perspectivas de Foucault sobre la cuestión sean asimilables a esta, pero de todos modos es visible el contraste entre los ejemplos de aquello que escapa al poder, a saber, el hambre, la muerte, el riesgo biológico, y aquellos que Deleuze ofrece, que tienen que ver más bien con, como decía antes, una vitalidad que atraviesa los organismos y toda organización de poder y aparece como la vida más liberada, sostiene, la más viviente y creativa. El otro elemento de la lectura deleuziana en el que quiero reparar muy rápidamente reside en la idea de que la resistencia al biopoder se asienta en el poder de la vida, cuando el poder la toma como objeto de administración y captura. A primera vista, esto no parece ir más allá de lo que señala Foucault en La voluntad de saber. Sin embargo, Deleuze desprende de aquí una tesis que no se encuentra en Foucault y que conecta la resistencia al biopoder con el superhombre antes que con el hombre en cuanto tal. La irrupción de la vida como objeto del poder y como lugar de resistencia demostraría a su juicio que es posible prescindir de la figura de lo humano. De hecho, Deleuze considera que la forma hombre encierra la vida, mientras que la del superhombre, por el contrario, más bien constituye su liberación inmanente, la extracción de las fuerzas para una vida más amplia, más activa, más afirmativa. En síntesis, no pretendo pasar por original si digo que el vitalismo biopolítico que Deleuze atribuye a Foucault se aleja de sus textos y se vuelve, por tanto, susceptible de críticas exegéticas. Sin embargo, dicho eso, quisiera señalar que, conceptualmente,
las perspectivas de Deleuze no resultan tan arbitrarias, en la medida en que vienen a aportar una respuesta a una pregunta, a un problema que él considera irresuelto por Foucault, a saber, ¿de dónde viene la resistencia al poder? ¿Por qué hay resistencia? ¿Por qué la vida resiste al poder que la quiere gobernar? Es decir, Deleuze busca no corregir a Foucault, como a veces suele atribuir Edgardo Castro a los autores italianos, pero sí tal vez fundamentarlo, darle un fundamento, especialmente esa expresión de la voluntad de saber que se volvió un leitmotiv. Donde hay poder, hay resistencia. Porque para Deleuze la resistencia sería ininteligible si no hubiese una fuera del poder. Una fuera que no es la mera exterioridad, sino esta existencia de singularidades inestables, en microagitación permanente, que son primeras respecto del poder y que no son solo reacciones o réplicas. O sea, la hipótesis de Deleuze es que Foucault necesita de esos puntos de resistencia para dar cuenta de la mutación en el diagrama, de por qué cambia en beneficio de otro mapa, de una nueva distribución de las relaciones de poder. El punto de resistencia es algo incontrolable en el objeto de poder. Paradójicamente, Deleuze sostiene que la resistencia al poder es algo diferente de la mera relación de poder. O sea, la relación de poder es aquello que combate una resistencia previa, que se esfuerza por vencer una resistencia anterior, ¿no? Y además, Deleuze se basa en esta primacía de la resistencia para explicar el desplazamiento de Foucault al tercer eje o eje de la subjetivación, esto es, a la posibilidad de franquear la línea, de evitar que nuestro destino sea la política, a saber, nuestra relación con el poder. Tal vez valga decir algo análogo, aunque en menor medida, respecto del superhombre. Quiero decir, está ausente sin duda en los trabajos Foucaultianos sobre el biopoder, sin embargo empalma la beta antihumanista de Foucault y permite repensar desde otra visión la discutida muerte del hombre que el propio Foucault resignificó luego en sus cursos biopolíticos. La tentación que acecha, en la cual no voy a caer, es reconducir estas diferencias a la construcción de una ontología por parte de Deleuze y a una postura estrictamente nominalista en Foucault. Pero me parece una manera algo simplista de plantear el diferendo. Soy consciente que en lo que vengo a decir enfatizo las estrategias de lectura propiamente deleuzianas con el fin de volverlas más visibles. Esto obedece a que con el profesor Mang realizamos un trabajo preparatorio, intercambiando ideas para esta charla, y surgieron en esa dinámica algunos interrogantes acerca de cómo pensar ciertas aristas del vínculo entre estos filósofos. Desde ya, los dos, tanto el profesor Mang como yo, descartamos las oposiciones globales, las supuestas contradicciones, los conceptos groseros y totalizantes que Deleuze atribuía a los nuevos filósofos. Pero por mi parte no quería dejar de señalar algunos matices que se complementarán, creo, con los comentarios que hará Philippe, quien tiende inversamente a realzar sus convergencias innegables. Agrego a continuación, antes de pasarle la palabra al profesor Manga, otros dos puntos que a mi juicio sitúan a Deleuze a cierta distancia de Foucault, en un marco que excede el del biopoder, lo atraviesa y lo excede al mismo tiempo, ¿no? El primero aparece muy claramente en una entrevista que Deleuze concedió a Paul Rabinow en el año 86, que fue el gran año en el cual se dedicó a Foucault, ¿verdad? Salió publicado el libro, dio las entrevistas que están compiladas en Pour Parler, dio su curso en Vincennes sobre su colega y amigo. Digo, en esta entrevista, Deleuze sostiene que no comparte con Foucault la misma concepción de lo social, porque para él una sociedad, como decía antes, no cesa de huir por todos sus extremos, de modo tal que el problema es cómo impedir que eso ocurra, cómo evitar esa fuga generalizada. Ahí es que intervienen los poderes, que vienen después.
Deleuze se refiere a su propia percepción de lo social como algo fluido, incluso como un gas, mientras que le atribuye a Foucault una concepción más bien arquitectónica, ¿no? Entonces, lo que tienen que explicar cada uno es diferente. En un caso los poderes, en el otro la resistencia. Y la segunda perspectiva que encuentro en varios momentos de la obra de Deleuze es una cierta tendencia a desvalorizar el poder, a tomar partido por instancias y por elementos exteriores. Me refiero a que desde el punto de vista axiológico incluso, uno de los hilos que atraviesan su pensamiento es una apreciación crítica del poder y que podemos encontrar en varios casos, en varios ejemplos. Uno de ellos es la posición naturalista, que remonta a Deleuze a Lucrecio, Spinoza, Nietzsche, ¿verdad? Y que denuncia la solidaridad entre el poder y las pasiones tristes. En otras ocasiones el término poder, pouvoir, es cargado de manera negativa y puissance, potencia, de manera positiva. En la entrevista con Negri, sostiene Deleuze que es necesario implementar estrategias tendientes a escapar del poder de control. Y en el avant-propos a Pour Parler, en el prefacio, digamos, a Conversaciones, Deleuze sostiene que la filosofía, a diferencia del capitalismo, el Estado, la religión, la ciencia, etc., no es un poder, por lo cual solo puede mantener conversaciones o negociaciones con esos poderes. Para Foucault, claramente el poder no es el mal, al contrario, es necesario despojarnos de las sobrecargas morales, ¿verdad? Y dejar de analizarlo en términos de bien y de mal. Y si bien yo creo que en ninguno de los dos casos hay lugar para pensar un horizonte utópico despojado de todo poder, me parece que en el caso de Deleuze hay ciertos matices, ¿verdad?, diferentes, aunque no incompatibles, sin dudas, con las líneas fundamentales del análisis de Foucault. Le cedo la palabra a Philippe, si quiere continuar. Oui, oui. Marcello ha dicho beaucoup de cosas. Marcelo entonces dijo varias cosas muy importantes y muy pertinentes respecto de la diferencia entre Foucault y Deleuze, y entonces modestamente solo voy a tratar de subrayar algunas cuestiones más para insistir en el buen sentido y ser lo más simple que pueda. Creo que en la posición del poder de Deleuze, tanto como en Foucault, se remiten a una filosofía de flujos, es decir, los flujos son aquellos que permiten escaparse justamente de la estabilidad de la puesta en orden. Pero Marcelo tiene razón, hacer una mirada así sería grosero, sería demasiado simple, superficial, ya que el poder en Foucault no es el poder tal como se entiende comúnmente, es decir, el poder concebido como si fuese una fuerza represiva, prohibitoria, exterior, previa, que viene a obliterar las libertades, un poder violento. En la concepción común del poder, tanto el poder como la libertad, ambas son exteriores. Creo que esto no describe la posición ni de Deleuze ni de Foucault. Creo que tampoco es válido para Deleuze, ya que el flujo de deseo en Deleuze, los flujos de deseo en Deleuze tampoco son reductibles a una suerte de liquidez floja que se escaparía a toda toma, a toda inteligibilidad, a todo poder, incluso a un caos aleatorio.
en el que se vayan dando potencias innovantes y formadoras, interconectadas, siempre plurales. Creo que en Deleuze los flujos y las potencias son innovantes, formadoras, y se hallan interconectados, y son siempre plurales. Y esta pluralidad no se puede entender como una diseminación, sino como líneas que están siempre interconectadas, formando lo que Deleuze llama un rizoma. Entonces, sería importante tener en cuenta que esta oposición que suele hacerse no es válida. Porque en el fondo Marcelo lo subrayó muy bien. Cuando Deleuze dice que la sociedad justamente se escapa por todos lados, por todas las puntas, Deleuze también está diciendo que hay agenciamientos. Y que con estos agenciamientos, con estas fugas, se encuentran también vinculadas algunas coordenadas. Entonces, lo que cuenta, y creo que acá estás de acuerdo, Marcelo, lo que cuenta no es el antagonismo orden, desorden, estabilidad, fluidez, sino una manera de hacer orden que es diferente de otro modo de hacer orden. Entonces, la oposición, creo que en esto Foucault estaría completamente de acuerdo, es respecto de una cierta puesta en orden con otro tipo de orden que aparece. Sea este orden se piense a la manera como un dispositivo en Foucault o a la manera de un rizoma y de un agenciamiento en Deleuze. Aquí hay efectivamente diferencias muy importantes y tú las has subrayado correctamente. Lo mismo vale para la idea de encauzamiento y de liberación. Para ilustrar esto, la idea está justamente de que el poder está en todas partes, que dice Foucault. Y me refiero en Deseo y Placer, que escrito por Deleuze. Deleuze se confronta justamente esta idea de Foucault, de que el poder está en todos lados, no para negarlo, ni para desconstruirlo, sino al contrario, para ingresar tanto como se pueda dentro del pensamiento de Foucault y ver dónde es que está el punto que lo separa de él. Lo que es importante, dice que está buscando un pasaje porque vos ya dijiste varias cosas, Marcelo. El deseo en Deleuze está en relación con la vida. Esto lo subrayaste muy bien. No hay que tomar a la vida como un dato natural. Esto también lo subrayaste. No es una fuerza orgánica vital. El deseo deleuziano es también en sí mismo una estrategia. Aún si para Foucault las relaciones de poder son la estrategia. Pero si miramos bien en Deleuze, el deseo es una estrategia. No es un dato natural, sino es un montaje, un agenciamiento justamente, que necesita saberes, poderes.
El deseo de Leuciano es entonces en sí mismo una estrategia de poder. Implica siempre un montaje y eso justamente se ve reflejado en el mismo término que utiliza, agenciamiento. Veamos, por ejemplo, el estudio que Deleuze le dedica a Sacher-Masoch o la lectura de La piel de Venus, que se encuentra, por ejemplo, en la introducción de Sacher-Masoch. Una introducción muy rica porque lo vincula con su interpretación del psicoanálisis, que ya es ambigua y que ya tiene desde aquí una marca de distancia. El deseo aparece justamente como una empresa organizacional, como un orden estricto, como una especie de protocolo que aparece justamente en la relación entre los partners. En Venus, en la piel de Venus, hay condiciones y hay preparaciones muy precisas para que el deseo justamente pueda fluir, aunque sea un poco. Por ejemplo, condiciones de vestimenta muy precisas. Wanda lleva una piel, esta peltz. Wanda lleva esta piel, las botas, el látigo. Y del lado de su partener se verán, hay cuerdas, hay una sumisión. Él debe justamente caminar en rodillas por la tierra, por el suelo, perdón. Debe volverse perro, debe devenir perro del otro. Tiene que volverse el perro del otro. Justamente hay toda una maquinaria, hay toda una organización. Incluso hay contratos jurídicos para este deseo. Y es eso el deseo en Deleuze. El deseo es la vida. En última referencia, está vinculado a la vida, pero no es una vida vitalista, orgánica. Al contrario, un montaje es siempre político, micropolítico, sobre lo vital y lo orgánico. Entonces, si vemos todo esto, vemos que la introducción justamente del 67 prepara el texto del 72, donde el deseo será justamente ya definido como máquina deseante, ¿no? Y que luego en 1000 mesetes será reemplazado esta idea de máquinas deseantes que hace mucho ruido. Va a ser reemplazado justamente junto a Guattari, van a proponer el término de agenciamiento en lugar de máquinas deseantes. Pero en superficie justamente la relación de poder está erotizada, está puesta en escena. Los golpes de látigo son dados o recibidos según estas imágenes muy tradicionales que parecen repartir roles según posición activa o pasiva. Hay una escena que se teatraliza. Y entonces el deseo aparece aquí claramente como poder, como fuerza de agenciamiento, como poder que estructura. El deseo entonces, en tanto que estructuración del espacio donde se dispone la escena, donde esta relación sexual toma forma. Entonces, dicho de otra manera, a lo que quisiera llegar es que a la oposición que se quisiera hacer entre el deseo de Leuciano y el poder Foucaultiano,
de aquello tiene menos una oposición que puntos, digamos, que se pueden compartir entre Deleuze y Foucault. Desde que entramos un poquito en los textos y atendemos al detalle, la pertinencia está mucho más cercana que alejada entre ambos autores. Bien. Esto puedo decir por ahora, si vos querés continuar, Marcelo, o tomar otro tema. Sí. Philip, te propongo que avancemos hacia otro eje de la charla, porque le cuento a la audiencia que en un trabajo aún inédito, el profesor Mang ha analizado el impacto de la pandemia de COVID-19 en el régimen de poder de nuestras sociedades. Me gustaría que presentaras, Philip, algunas de las ideas que desarrollás en este texto, en el que sugerís que la pandemia ha acentuado o quizás incluso puesto de relieve el pasaje definitivo de una sociedad de control, una sociedad en la cual el concepto de salud es objeto de una lucha crucial y permanente, y en la que la creación de nuevos modos de existencia parece quizás paradójicamente más difícil aún que en las sociedades disciplinarias, ¿no? Creo que uno de los propósitos ciertamente complejos y valiosos que ensayás en este artículo al cual me refiero, aún no publicado, es que querés actualizar algunas perspectivas de la postdata sobre las sociedades de control, ese breve texto de Deleuze al cual volvemos una y otra vez. Algunas perspectivas, digo, que tal vez hayan quedado ya desactualizadas para nosotros. Por ejemplo, al inicio de la parte 3, intitulada justamente El programa, Deleuze alude a la posibilidad de que un mecanismo de control sepa a cada instante la posición de un elemento en un medio abierto. Es algo que es absolutamente habitual para nosotros 30 años después. Si permitimos al menos que Google conozca nuestra ubicación y nos envíe luego nuestros timelines mensuales, ¿no? Te cedo la palabra, Philippe. Très bien. J'ai très bien compris et donc sur cette question où effectivement Entonces, efectivamente, sobre esta pregunta, sobre esta cuestión alrededor de la medicina y de la medicalización, que se ha vuelto uno de los elementos centrales del ejercicio y de la constitución del biopoder y de su refuerzo en la actualidad. En este artículo insistí mucho sobre lo que acabas de evocar, Marcelo, es decir, el lugar de lo digital, de la información, por el teléfono, por la economía digital, por todos los lugares donde el algoritmo nos tiene controlados, donde efectivamente el poder global puede decir en cada momento dónde es que estamos y dónde nos situamos. Entonces, absolutamente estamos en un mundo de vigilancia y la cuestión del control se vuelve pertinente. Las sociedades del control son las sociedades en las que Deleuze ya decía estaríamos entrando y ahora podemos decir que ya estamos de lleno dentro de ellas. La cuestión que me parece muy importante abordar para no caer en una paranoia completa es la idea
Voy a aportar solo 2 o 3 elementos como para no pensar esto de un modo totalitario. Primero sería distinguir entre medicina y medicalización, ya que si Foucault, por la vía del biopoder, justamente está hablando de medicalización, en el biopoder, justamente por la vía del biopoder, llega a la medicalización. Y respeta a la medicina en tanto esta sigue siendo una tecnología médica. Combatir justamente a la enfermedad por la vía de la ciencia y a las técnicas médicas, a las tecnologías médicas, no es algo condenable por Foucault. Y me explico. Con la crisis de la pandemia, la cuestión, por ejemplo, de si se acepta o si rechaza la vacunación, las diferentes inyecciones, ¿no? Las dosis, que ahora en Francia, por ejemplo, están alrededor de 3 o 4. No son obligatorias, pero si uno no se las pone, parece que corre riesgo. Foucault no condenaría. De una manera general, Foucault no condenaría esta cuestión de la necesidad de vacunación. Foucault no es hostil a la tecnología médica, ni a las técnicas, ni a las máquinas modernas, ni a los protocolos que tratan de mejorar el ser humano. Al igual que tampoco Heidegger era hostil a la técnica, a los aparatos técnicos. Y tampoco nos hubiese aconsejado volver a alumbrarnos con la luz de la vela o volver a los griegos. Lo que Foucault justamente rechaza o recusa no es la vacunación en sí misma, sino que se consideren a estas prácticas medicales como yendo de suyo. Es decir, como siendo legítimas en tanto que tales, ¿no? Sin pasar por una problematización, por un examen. Es la idea de que estas prácticas médicas no sean impuestas a la población, o sea, el problema no es que se impongan a la población, sino que se impongan a la población en nombre de la ciencia. Y que en la percepción corriente de las cosas, en la ideología que acompaña a esto, la ciencia justamente vendría de la mano con una especie de decisión política investida de una legitimidad absoluta, imperativa. Esto es lo que no va de suyo para Foucault y debería justamente plantear una cuestión, un problema a ser problematizado. Y es aquí que justamente ya nos vamos de la medicina para entrar en el biopoder y en este aspecto particular que el biopoder toma en el campo de la salud. En el campo de la salud, el biopoder es la medicalización. Medicalización que justamente es diferente del saber del médico y del poder del médico, del poder médico en sí mismo. Con los biopoderes, las técnicas de bienestar y de prevención deben, en nombre justamente de la maximización de la eficacia, deben extenderse sin ningún tipo de problematización crítica hacia todos los aspectos de nuestra vida. Y ahí está el tema que le preocupa a Foucault. La resistencia resiste a la maximalización, La resistencia resiste a la maximalización, que es justamente el nervio del biopoder, y no a la medicina en sí misma. Una maximización en intensidad. Examen, test,
profundidad, cada vez más afinada, de modo tal de detectar potenciales enfermedades y de asumir a lo largo del tiempo su prevención, hacer test cada vez más frecuentes, examen de todo tipo de naturaleza, de manera tal de juzgar todos estos aspectos a la luz de esto que se llama salud. Estos son los temas que problematicé en mi artículo. Entonces vemos que la resistencia atiende justamente a una concepción médica o técnica de la vida y de la existencia, y que entonces no es solo la medicina la que está aquí en cuestión, como si fuese una tecnología específica que justamente apunte a curar o a hacer desaparecer a las enfermedades, los cánceres, o incluso a atenuar el sufrimiento humano, gracias al progreso de las anestesias, por ejemplo. La resistencia Foucaultiana no puede ser asimilable a la de las sectas de cuáqueros que rechazarían en nombre de una moral religiosa atención médica, por ejemplo. Y que incluso frente a una enfermedad muy grave rechazarían vacunarse, por ejemplo, contra la rubiola, sarampión, etc. ¿Sobre qué entonces efectivamente apunta la resistencia Foucaultiana? La lucha concierne a la concepción que se inscribe de manera arbitraria en las prácticas sociales de salud y que en principio sería justamente disociable de estas prácticas sociales. Entonces, es a este espíritu, es a esta concepción global de conjunto, a esta suerte de metafísica que acompaña, que se pegotea, que viene como de modo inherente junto con el biopoder y en realidad es arbitraria, y que justamente lo que está tratando es de vestir y de englobar la totalidad de las prácticas con una pretensión infundada de poder, imponiéndoles un sentido único que ridifica de modo unilateral cuál es el sentido de la vida, de la existencia. Entonces, este sería el primer punto. Quisiera decir esto, ¿no? De prestar atención a cómo el biopoder justamente Foucaultiano comporta una suerte de dimensión totalitaria. Es un aspecto que, si no es totalitario, es totalizante. Y en este sentido, sería de algún modo totalitario, aun si lo queremos llamar así, pero de un modo diferente al totalitarismo fascista, comunista, que son estos totalitarismos criados en el siglo XX. El biopoder no es un totalitarismo tiránico, sino que viene justamente asociado a la libertad política y económica, está asociado al liberalismo, que comprende a la libertad de intercambios, a la libertad de transporte, que comprende también a la libertad de voto, que comprende a la democracia. Entonces están todos estos diferentes aspectos integrados hacia dentro del biopoder, y entonces es bastante complicado decir que el biopoder pueda ser un poder totalitario, despótico, en el sentido antiguo del término. Pero hay una dimensión totalizante, una totalización que permite integrar
todas estas libertades controlándolas. Pero las libertades están acá, siguen estando ahí. Los individuos pueden desplazarse, pueden intercambiar, pueden moverse, pueden desarrollar su vida. Entonces, lo que es totalitario del biopoder es esta manera de extenderse sobre todo lo existente, sobre todas las existencias. Pero este poder opera dulcemente, en un medio libre, abierto. El control se hace de un modo digital, por algoritmo. Y Foucault insiste mucho en este punto en sus últimos artículos y también en Pourparlers. Entonces, he aquí la manera en la que podemos distinguir el modo en el que se ha hablado justamente de sociedad de control, de biopoder, y que justamente no hace del poder un poder negativo, prohibitivo. Tal vez sea importante crear un nuevo término, ¿no?, para reconocer este doble juego del biopoder, totalizante y libre a la vez. Voy a terminar planteando la cuestión de la resistencia en el caso de los dispositivos de la sexualidad, que es el último aspecto de la filosofía de Foucault. El dispositivo de la sexualidad nos va a mostrar que justamente que se dispone de un razonamiento parecido. Foucault tampoco está en contra de la sexualidad, ni tampoco contra sus placeres. Lo sabemos muy bien. Entonces, ¿resistir a qué? No se trata de resistirle al sexo ni a los placeres del sexo, sino resistirle al dispositivo. ¿Cómo resistir entonces al dispositivo? Es decir, a la organización del espacio en el que el juego de estas relaciones sexuales pueden existir. El juego principal de Foucault es describirlo, haciéndolo aparecer, diciendo que atrás de los actos sexuales hay justamente un dispositivo y que este dispositivo no se atiene a una voluntad individual, sino que al contrario organiza estas voluntades individuales en un espacio en el cual los individuos van teniendo relación entre sí. Entonces, la resistencia de Foucault es, antes que todo, la resistencia debe pasar justamente por una descripción genealógica que muestre cómo hay un dispositivo atrás y cómo es que este dispositivo se ha ido constituyendo. Para concluir, entonces, dado el horario, la resistencia entonces no es una resistencia moral al sexo ni a la transgresión jurídica de los tabúes o de las leyes, ¿no?, sino que es una resistencia a una modalidad del biopoder como organización minuciosa, justamente de un modo de relación entre los sexos, de una definición sexual.
Y entonces es en relación a este dispositivo, ¿no?, que se fue constituyendo en forma contingente, es que la resistencia es hacer aparecer justamente esta dimensión genealógica de la contingencia histórica. Por eso, cómo es que el dispositivo se fue construyendo desde los griegos, pasando por los padres de la Iglesia, cómo es que los poderes se fueron históricamente constituyendo, mostrando justamente su contingencia, su ausencia de inteligibilidad y de necesidad. Mostrar justamente esta contingencia en la Constitución, a través de la constitución histórica de un dispositivo, es la vía es una vía de legitimar justamente otros vínculos frente a aquellos que piensan que la racionalidad es la verdad última y legítima y definitiva, perdón. Entonces, en relación con la contingencia del Deleuze también es sensible, y en la introducción a diferencia y repetición es justamente consciente de este imbrincamiento, de este bricolage filosófico que va emergiendo a lo largo de distintas situaciones históricas y de saberes heterogéneos, y que de los cuales es posible justamente dar con algunos puntos, ¿no?, de surgimiento que permiten estallar y encontrar desde ahí líneas de fuga desde donde poder abordar resistencias. Deleuze hace un trabajo en realidad similar al que hace Foucault respecto del poder y de la historia, respecto de la temporalidad. Voy a parar aquí porque creo que es importante que hagamos una ronda de preguntas y respuestas y poder dialogar entre todos. Les agradezco. Sí, muchas gracias. Sí, les agradecemos muchísimo a ambos profesores y abrimos justamente las preguntas para el debate, ¿no? Bueno, tenemos ya una pregunta aquí de Harold Dupuy, que dice al profesor Mangue, dice, ¿cuál sería la vinculación que habría entre la noción de cuidado de sí en Heidegger y Foucault? ¿Cómo Foucault lee a Heidegger respecto de esta noción y cómo está el cuidado de sí? Permite pensar la crítica desde las formas de subjetividad en un contexto de biopoder. Esta sería, digamos, la primera, ¿no? C'est une question extrêmement pertinente. Dice, gracias, Harold, porque es una pregunta muy pertinente. No tengo una respuesta preparada. No trabajé a fondo este aspecto, pero pienso que lo que habría en común entre Foucault y Heidegger es primeramente el hecho de que su crítica implica una dimensión de relación con una alteridad. Entonces, este sí mismo es justamente aquello que solicita una relación. Este sí solicita justamente una relación que es compleja, cuesta ver cuál es el lazo, porque es una alteridad que entonces pareciera como que es una afuera. Y esta relación al afuera, en Foucault, puede pensarse análogamente a la estructura, a la relación entre del Dasein y del ser en tanto que presencia desapareciente. Dicho de otro modo,
tanto en uno como en otro, lo que habría de más importante es esta dimensión justamente, que no tiene que ver con la relación con los otros hombres, que sería afín a la dimensión del derecho, de la política, sino de la subjetividad y de la subjetivación, de una subjetivación verdadera, en tanto esta relación consigo mismo no tenga la forma sujeto, que mantenga viva la espontaneidad de poder mantener y plantear una pregunta respecto de la ley, respecto de la ética tradicional, respecto del derecho. En Heidegger habría una especie de espontaneidad que haría que el sujeto sea el origen y el término de este trabajo, ¿no? En la Carta sobre el Humanismo, Heidegger desmonta todas estas estructuras, y si consideramos a este un gran libro de ética, debemos entender que es un libro crítico respecto del tipo de éticas que armó Aristóteles o Kant. Si la posición de Heidegger, entonces, tiene justamente como productivo esta posibilidad de pensar una ética del sujeto en tanto que Dasein, es decir, en tanto como relación y no relación con el ser, o sea, una relación abisal. Creo que en Foucault encontramos creo que también podríamos decir que hay una estructura similar cuando habla del cuidado de sí. Particularmente cuando se acerca Blanchot, ¿vous dites Blanchot? Particularmente cuando se acerca justamente a estas ideas de espacio infinito, de espacio del afuera. No dijo Blanchot, pero refiere a Blanchot. Creo que va por ese lado. Bueno, Marcelo también tenía algunas preguntas, ¿no? Marcelo. Sí. Tomo la palabra, Philippe, porque cuando en el intercambio preliminar con él pensábamos también en esta cuestión, en este eje de qué modalidades adopta la resistencia al régimen de control, se me ocurre que una de las dificultades radica en una cierta desorientación que todavía experimentamos tras la caída en el siglo XX de los grandes relatos y de las grandes soluciones, como diagnosticó Lyotard hace más de 4 décadas, y también porque, por lo menos de parte de estos autores, en los cuales hoy abrevamos, en Deleuze y en Foucault, tampoco cabe esperar ningún programa político propiamente hablando, ¿verdad? Deleuze explicita con Guattari en el Antiedipo que el esquizoanálisis no tiene ningún programa político, que si lo tuviera sería grotesco e inquietante. Y Foucault advierte al comienzo de Seguridad, Territorio y Población de una manera muy, muy clara que todo discurso imperativo en el orden de la teoría se vuelve meramente estético. Sin embargo, creo que la ausencia o el rechazo de las pretendidas soluciones globales y radicales, de los programas políticos y de los imperativos categóricos, en definitiva de la revolución, que fue lo que dijo Philippe al comienzo de su exposición, ¿verdad? No impiden la existencia de imperativos condicionales o indicadores tácticos, en términos de Foucault, de pistas o de indicios para la acción, ¿no? En el caso de Deleuze.
Y en el caso de Deleuze me gustaría recuperar dos perspectivas. La primera, para resumirla de una manera deliberadamente llana y simple, yo diría que hay una convocatoria a crear y a creer. A crear porque sabemos, desde que es la filosofía al menos, que crear es resistir. Tal es lo que se ha repetido una y otra vez, ¿verdad? A la muerte, a lo intolerable, a la vergüenza, a la servidumbre. Y creer, porque me refiero a esa idea enigmática que Deleuze presenta por primera vez en la imagen tiempo, y luego recuperen qué es la filosofía, e incluso en la entrevista Control y Devenir. Es una idea paradójica esta, de creer en este mundo, a la cual llama también conversión empirista. ¿A qué hay que convertirse? No hay que convertirse a ninguna religión, a ningún credo, a ninguna trascendencia, hay que convertirse a la inmanencia. Hay que recuperar la creencia en este mundo del cual se nos ha desposeído, dice una y otra vez, ¿verdad? Y en esa creencia se juegan, en esa creencia en términos de confianza, se juegan modos de existencia aún por crear, por generar. Y la segunda figura, y aprovecho para para plantear una pregunta al profesor Mang, tiene que ver con algo que él desarrolló especialmente en Comprendre de Deleuze, que es una suerte de breve introducción ilustrada al pensamiento de Deleuze, y también en Faire l'idiot, hacerse el idiota, la politique de Deleuze, porque la propuesta de escapar al control, tal como la retoma Philippe Mang en estos textos que mencionaba, se vincula con la posibilidad de alcanzar una zona de indeterminación, de indistinción, de indiscernibilidad, donde se suspende el poder, que no es la ausencia de determinación, esto es, no se define por la negación, por la falta o la carencia, sino que designa más bien una zona anterior a las formas terminadas, acabadas, ¿verdad?, estables. Es decir, Philippe trabaja en estos textos la indeterminación como fundamento ontológico del idiota, concebido como... Quedaste en esta indeterminación. Sí, decía que la indeterminación es el fundamento ontológico del idiota, concebido como modelo de la acción política. En concreto, es Bartleby, el célebre personaje de Melville. Entonces, la pregunta que dejo planteada para Philippe, por supuesto, es, ¿podría ser I would prefer not to, preferiría no hacerlo, un lema, o seguís creyendo que es un lema de la resistencia en clave deleuziana, este personaje? Non, je pense que tu as décrit tout un aspect important de... Creo que describís, Marcelo, todo un aspecto importante de la actitud ética de Deleuze, pero lo que es necesario ver es que lo que tienen en común Deleuze y Foucault es que en el plano político o de la micropolítica están buscando una suerte de modo de unificación, un modo de unificación que no pase por una ética trascendental, ni por el Estado, ni por el partido, ni por una representación. Entonces creo que aquí es donde tal vez haya una apertura para nosotros. Para Deleuze lo que es primordial, como subrayaste, son las líneas de fuga. Y las líneas de fuga son en sí mismas justamente resistencias. Y el estatuto de estas resistencias está dado justamente como principio ontológico que se puede fugar todo. Y que en las sociedades entonces se encuentran en permanente desmembramiento y fluidificación.
Entonces se puede actuar en el medio de todos estos desmoronamientos. No puede haber una unificación de tipo trascendental ni global de esto. Está tratando justamente de pensar Deleuze, ayudado del concepto de máquina de guerra. La unificación que piensa es justamente a través de estas máquinas de guerra, y esto le permitiría justamente llegar a postular diagramas que le permitan establecer conexiones entre estas líneas de fuga que ya existen y que están permanentemente activadas por las actividades que llevamos adelante unos y otros, y estos diagramas de líneas de fuga en tanto que máquinas abstractas en las relaciones de poder, y de las cuales uno de los modelos es el panóptico que estudia Foucault. Deleuze piensa justamente esta idea de máquina de guerra como diagrama a nivel de las líneas de fuga. Entonces, es una manera de decir que siempre existe el medio de hacer pasar algo. Y aquí radica la creencia y la confianza en el pueblo por venir, ya que si está por venir es porque todavía no está presente, pero está aquí porque es el que lo imagina, ¿no? Y la máquina de guerras, estas máquinas de guerra en Deleuze son principalmente artísticas, ¿no? Entonces, comportan un aspecto estetizante, si ustedes quieren, de esta política, pero no es estetizante en el sentido negativo, sino pensando justamente una estética de la existencia, en el sentido de que la resistencia siempre está vinculada a actos creativos. Y estos actos creativos tienen que ver con el nivel de los hombres, de las acciones que nosotros somos capaces de llevar, y suponen también justamente la producción de un acto de creación, es decir, de un nuevo sentido, de un nuevo modo de comportarse, de un nuevo modo de vivir. Entonces, creo que este es el punto, digamos, de ética y política en Deleuze, donde la máquina de guerra es la que permite justamente moverse por espacios que no son lisos, que no tienen una organización trascendente y que reenvían a un aspecto que sería necesario trabajar justamente y ejemplificar para enriquecer este planteo teórico. Bueno, creo que tendríamos una última pregunta y Joaquín la va a establecer. Entonces, por favor, Joaquín. Bárbaro, muchas gracias, Alberto. Y gracias a los expositores y a la red por la organización de este encuentro. Espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha bien? Bueno, bien, perfecto. Quisiera preguntarles a ambos expositores sobre la lectura que Deleuze hace de Foucault y la relación de ambos pensadores con la teoría. Foucault se ha mostrado reacio a localizar su pensamiento en un campo disciplinario claro y sin renunciar siempre a considerarse un filósofo, se ha definido de muchas maneras. Esto se condice con que ha sospechado de las formulaciones de principios teóricos. Pero este no parece ser el caso de Deleuze, quien se ubica sin ninguna incomodidad en la filosofía. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles pueden ser los riesgos de leer a Foucault desde la ontología de Deleuze? Y, por el contrario, ¿qué se puede ganar con esto, con la lectura de Deleuze? Hago una intervención muy breve y así lo dejo a Philippe, ¿sí? Simplemente, Joaquín, yo lo que aportaría son dos cosas. En principio,
con relación a la negativa que ha tenido Foucault explícita y en muchos momentos de adscribir su trabajo a la filosofía, también como contrapartida, yo llamaría la atención sobre el hecho de que, por ejemplo, en las primeras... en la primera clase de Seguridad, Territorio y Población acuña una definición de la filosofía, siempre me pareció muy interesante, como política de la verdad. Y dice que lo que él hace es efectivamente eso, ¿sí? Una política de la verdad. Y también en referencia a la filosofía como diagnóstico del presente, como excavación del suelo de nosotros mismos, etc., en la beta o en la senda nietzscheana, también se reconoce o admite que su trabajo se inscribe en el terreno filosófico, ¿no? Es decir, Foucault oscilado entre a veces escapar, como vos decías, a cierto encorsetamiento teórico y definitivamente aceptar que su trabajo es filosófico, en el buen sentido de la palabra. Con respecto a la lectura que hace Deleuze de Foucault y que es tan discutida en general por los Foucaultianos, ¿verdad? Un artículo, si mal no recuerdo, de Gross, se denominaba algo así como el Foucault de Deleuze, una ficción metafísica. Yo creo que han quedado cuestiones que, como no venían al caso por la temática, digamos, y que no surgieron en el diálogo, no pudimos conversar, pero yo creo que, al igual que con relación a muchos otros autores, Deleuze ha logrado imprimir un sesgo interesante, original, que ha permitido ver aspectos, ha iluminado aspectos tal vez que no lo estaban antes. A mí, por ejemplo, uno de los que más me gusta tiene que ver con que Deleuze dice que Foucault es un autor kantiano o neokantiano, cosa que en sí no dice nada nuevo, nada original, ¿verdad? Es algo que más o menos se ha trabajado en rigor ampliamente en el campo bibliográfico sobre Foucault. Sin embargo, no lo dice por razones que son repetidas una y otra vez respecto de la ilustración, el etos ilustrado, etc., sino que lo dice por la relación entre lo visible y lo enunciable al interior de las formas del saber, y por cómo Foucault tiene que desplazarse hacia el poder, porque tiene un problema análogo al que tuvo Kant con relación a la espontaneidad del entendimiento y la receptividad de la sensibilidad. Así como, quiero decir rápidamente, para Deleuze, Foucault, el poder en Foucault operaría como el esquema en Kant, de modo análogo, ¿no? Digo, entonces, cuando uno se pone a revisar esas pistas de lectura, encuentra que, creo yo, enriquecen, ¿verdad?, al autor, ¿sí? Me gustaría dejarlo hablar a Philippe ahora y que dé su parecer, porque además has planteado vos la cuestión entre teoría y praxis, a la cual yo no me referí. Volontiers. Il me semble que creo que esta cuestión, como lo subrayó Marcelo, de hacer una oposición entre un Foucault filósofo y un Deleuze que no se pone colorado cuando le dicen metafísico, esta oposición parece neta, parece franca, pero desde que se empiezan a examinar cuáles son los argumentos sobre los cuales esto se monta, vemos que no se sostiene. Y no se sostiene porque hoy mismo, cuando empecé justamente mi exposición, refiriéndome a alguien como Heidegger, que él mismo justamente mantiene una relación de contestación, de desplazamiento incluso respecto de la tradición filosófica metafísica, y que buscó a definirse justamente como un pensador de las cuestiones filosóficas fundamentales, de la ontología. Y creo que pasa lo mismo en el caso de Foucault. Foucault se dice historiador
Y cuando se burlan de su historia de la locura y de su poco carácter especialista, él muestra justamente que históricamente también es posible hacer interpretaciones, dar rodeos. Y en ese sentido, Foucault tampoco es un historiador en el sentido tradicional del término. Entonces, esto de el Foucault historiador y el Deleuze metafísico no se sostiene. Cuando Foucault hace historia, no hace la historia de los historiadores, sino más bien está haciendo una historia que está más cerca de la cuestión historial que hace Heidegger. No estoy acoplándolos, olvidándome de lo que los separa, pero Foucault trata de pensar qué es lo que hay justamente de relación y con el ser. Así es justamente el comienzo del uso de los placeres, donde está tratando justamente de abordar esta relación con el ser desde una configuración histórica, ¿no? Tratar de abordar cuál es la concepción fundamental, cuál es la relación con el ser que se plantea, al ser que se plantea a partir de las relaciones de poder, de saber. ¿Qué es lo que hay atrás de esto? ¿Qué es lo que hay atrás de esta especie de destino como azar configuracional en el sentido gnostiano que en verdad se concretizó y desde esta concretitud forma parte de una configuración de conjunto? No se trata de una contingencia radical ni absoluta, de los heterogéneos, de las formas, ideas. ¿Cómo es que esto heterogéneo en realidad en un momento se encarna y toma parte en una configuración, en un dispositivo, en una época? Una configuración en el sentido amplio. Eso es lo que creo que hace Foucault. Entonces ese no es un trabajo de historiador, pero sí está haciendo historia en el sentido filosófico del término. En el caso de Deleuze, cuando él mismo se dice metafísico, lo que está haciendo es tomar prestado de la filosofía clásica dos cosas. Primero, la idea de que la filosofía es crear conceptos, formarlos, ensamblarlos, y que formar estos conceptos en un plano de inmanencia significa dar cuenta de una suerte de intuición fundamental. Es decir, finalmente una intuición que no es sino una relación entre el ser y el pensamiento. Entonces creo que ambos viven para el pensamiento. Si tomamos en lugar de filósofo el término pensamiento, encontramos ahí un punto de junción entre Foucault y Deleuze que permite sobrepasar la oposición que uno puede plantear en un comienzo. Entonces, si queremos atender a las actualizaciones discursivas y no discursivas que se van haciendo, a las intuiciones que ocurren entre uno y otro, entre esto que Foucault piensa, que Deleuze piensa como creación en un plano de inmanencia, vemos que hay todo un trabajo filosófico aquí
Y es necesario tener en cuenta todos estos planos, la cartografía histórica en Foucault y el plano de inmanencia en Deleuze, a la hora de poner a comparar los conceptos de uno y otro, porque no valen sino una comparación de conceptos por sí misma. Y entonces vemos así respondería entonces a la pregunta que planteaste, Joaquín. En lugar de seguir por el lado de las declaraciones y de estas oposiciones, planteando ahí cuáles son los puntos de junción. No, oui, continuez. Uy. No terminó. Ahora, sí. Dice, ambos son pensadores que nos permiten pensar el sentido fuerte heideggeriano, y creo que es por la vía esta heideggeriana que neutralizamos la oposición entre ambos autores, que piensa justamente que Foucault no es filósofo y que Deleuze es metafísico. Bueno, pues todavía hay algunas preguntas, pero tenemos que hacer el cierre. Damos por terminado nuestro encuentro de hoy. Oui. Sí. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie et de cette magnifique invitation. Philippe les agradece de esta hermosa invitación. Y de este encuentro, de este espacio. Creo que justamente entre la organización y la vivacidad de lo espontáneo, justamente se dan cuestiones que permiten avanzar aún si no aparecen tan construidas. Gracias por este diálogo, por esta invitación, por la invitación, Marcelo, gracias. No, muchísimas gracias, profesor Mangui. Quedemos muy agradecidos, también el profesor Antonelli y su presencia. También queremos agradecer justamente profundamente a la Universidad Nacional de San Martín y al Laboratorio de Investigación de Ciencias Sociales de la universidad. Y finalmente los invitamos a suscribirse a nuestra red para recibir información respecto a las próximas actividades de la red. En el canal de YouTube estaremos compartiendo periódicamente estas charlas y demás contenido producido desde la red. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor Mangue, muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias a todos, bienvenidos a esta red. Un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un